o marcas como McDonald's, Burger King, KFC, Star Wars, etc. Porque rara es la persona que en nuestros días no conoce nada o no conoce un personaje, un lugar o una marca comercial de Estados Unidos. Porque indirectamente nos hemos empapado y nos hemos tragado su cultura a través de películas, series, concursos y demás modos de entretenimiento que vienen de este lugar. Y lo cierto es que los Estados Unidos es un país que no te deja indiferente, sea para bien o para mal. Mucha gente le encanta y le encantaría ir a vivir allí o visitarlo, y a otros no nos encanta ni nos gustaría ir a visitarlo ni pasar por allí. Una cosa curiosa de los Estados Unidos, no sé si sabéis que son muchos estados juntos que se han unido, y es que cada estado tiene su propia legislación, y lo que en unos estados está permitido, en otros está prohibido y viceversa. Y en muchos de ellos hay unas leyes que son un poco peculiares y que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, no sé si sabíais que en el estado de Missouri, bueno, aquí estaba, no sé si sabíais que en el estado de Missouri está totalmente prohibido conducir con un oso en el coche. No sé si sabíais que en Alabama está totalmente prohibido conducir con los ojos cerrados. En el estado de California no puedes llevar botas de cowboy a no ser que tengas 2 o más vacas. Y no puedes disparar con un fusil desde el coche a no ser que tu objetivo sea una ballena. Y hablando de ballenas, no se os ocurra pescar ballenas en Ohio los domingos. Otra ley muy curiosa es que en agosto, en el estado de Pensilvania, está prohibido montarte encima de tu mula e ir por la Gran Vía de la ciudad, a no ser que ésta lleve un gorro. Y por último, para no seguir con esto, en el estado de Nevada, los hombres con bigote les tienen prohibido dar besos. No me he parado a pensar si estas leyes son una gracia, si son leyes que existieron, que ahora ya no existen, porque yo sabía que existían estas leyes absurdas para nosotros, pero lo cierto es que a nosotros nos parecen absurdas y que no tienen sentido, que, no sé, son muy raras, ¿no? Pero tenemos que entender que muchas de estas leyes fueron escritas hace, yo qué sé, 200, 300 años, que tal vez en su momento sí tuvieran un sentido. Imaginaos que en el estado de Nevada hubiera un hombre que tenía bigote muy prominente y que se dedicara todo el rato a besar a la gente. Pues tenían que hacer algo para callarlo. O que en Missouri había alguien que llevaba siempre un oso en el coche y decía que él era su chofer y todas las multas iban para el oso. O que hubiera una placa de ballenas en los estados de Ohio y Carolina y por eso tuvieran que decidir poner esas leyes para las ballenas. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que hoy vamos a ver el capítulo 25 de Deuteronomio, al que he puesto el título de Detrás de la ley. A lo largo de este capítulo vamos a ver ciertas leyes que corresponden a lo que nosotros conoceríamos como distintos ámbitos de la legislación actual. Vamos a ver leyes que corresponden a lo que sería el ámbito legal, el penal o legal, al ámbito laboral, al ámbito familiar, al ámbito mercantil y, por último, el ámbito internacional. Recordar, entramos en contexto, que estas leyes son leyes que Dios, a través de Moisés, da al pueblo de Israel, que salió de Egipto, de ser esclavos, y se dirigen a la tan ansiada tierra prometida. Estamos a las puertas de entrar, el pueblo está dispuesto para conquistar lo que queda de la tierra prometida al otro lado del Jordán, y Moisés les repite la ley. Son leyes que están escritas para un pueblo concreto, en un contexto concreto, en un momento concreto y con un fin concreto. Empezamos con el primero de los ámbitos, el ámbito penal, pleito entre hombres. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice así: si hay pleito entre 2 hombres y van a la corte, y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, sucederá que, si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse, y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Puede darle 40 azotes, pero no más. No sea que le dé muchos más azotes que estos y tu hermano quede degradado ante tus ojos. ¿Qué principio subyace en esta ley?
En primer lugar, pensamos que alguien va a ser azotado, es decir, va a haber un castigo y va a haber, pudiera parecer, una humillación. Lo que más me llama la atención en este pasaje es que, a primera vista, Dios permite que alguien sea azotado, hasta 40 veces. Y a día de hoy el castigo físico es como que ya, por lo menos aquí, nos choca. No vemos un juicio en la tele y al acusado luego lo tumban al suelo y le azotan con un látigo. Es algo muy raro. Pero si nos paramos a pensar, quiero que la mayoría de los que estáis aquí penséis en cuando estáis en el colegio hace, no sé, 40, 50 años, 60 años, y seguramente muchos de vosotros, cuando os portáis mal o cuando veíais que alguien se portaba mal, los profesores sí que aplicaban el castigo físico a sus alumnos. Es algo que hoy en día, vamos, en casos excepcionales, o sea, nunca se ve. Y si se ve, el profesor que se vaya olvidando de ser profesor. También es cierto que hoy en día hay países en los que sí se aplica esto, con aquellos que no son simpatizantes o aquellos que piensan diferente a los que están en el poder. Y lo cierto es que comparado con otros pasajes en los que ciertas actividades se castigaban con la pena de muerte, pues tal vez los azotes no parezcan tan graves, pero aún así pensar que podían ser hasta 40 azotes. Ya duele pensar que recibes uno, cuando sin querer recibes, no sé, estamos paseando a la perrita y recibimos un latigazo de la correa porque va corriendo y ya duele, imaginar 40. Pero bueno, vamos a desgranar este pasaje. ¿Qué dice? ¿Quién decide a quién se le dan los azotes? ¿A quién se va a azotar? ¿Siempre se va a azotar a alguien? ¿Los azotes son siempre 40? ¿Por qué 40? En primer lugar, vamos a ver las condiciones para ser aceptados. Y en el primero de ellos es que tiene que haber un conflicto, tiene que haber un pleito, tiene que haber alguna contienda, alguna movida entre dos personas. Hay algo que no está, las dos personas no están de acuerdo y hay un conflicto. En segundo lugar, nos dicen que estos dos van a la corte. Es decir, que tienen que ir a un lugar donde vayan a ser juzgados. Puede darse el caso que el conflicto se resuelva entre ellos y no tengan que ir a la corte. Por lo tanto, nadie tiene que ser azotado. ¿Qué otra condición se tiene que cumplir para que alguien llegue a ser azotado? Pues una vez en la corte, los jueces deciden al que consideran que es justo y al que consideran que ha sido culpable. Por lo tanto, tiene que haber un culpable. La persona tiene que, lo que conocemos como perder el juicio. Y en primera instancia, el texto nos dice que va a ser condenado. No dice que por ser culpable ya vaya a ser azotado. Es algo que ocurre solo si procede. Si se considera que la culpa que ha cometido esta persona es considerada digna de ser azotado, por así decirlo. Si los jueces consideran que la persona tiene que ser azotada, será azotada. ¿Y cómo será azotada? Siempre en presencia del juez. Tiene que haber un control. Tiene que estar alguien supervisando que los azotes sean correspondidos a la culpa que haya hecho esta persona. No pueden darle más azotes de lo que se merecería y nunca deben pasar los 40 azotes, no más de 40. El juez tiene que estar allí para testificar que se le van a dar los azotes, los X azotes que consideren, y que no se pasen de 40. No vaya a ser que la persona que le dé los azotes se ensañe con él y se pase y se convierta eso ya luego en un asunto de venganza, porque imaginaos que al día siguiente o pasado un tiempo vuelve a haber un pleito en estas dos personas y el que gana ahora es el que había sido azotado, pues luego se vengará y le dará más fuerte. Y claro, no es lo mismo que le toque azotar a una anciana de 40 años a un niño, a un joven de 18, que a la inversa. Y luego también nos dice, y es curioso, cuidado, no darle más de 40 azotes, no vaya a ser que tú lo veas y consideres inferior a la persona que está siendo azotada. Resumimos, tiene que haber un conflicto, tiene que ir a la corte, tiene que haber un culpable, el castigo es solo si procede, tiene que estar vigilado por el juez, tiene que ser una pena que corresponda a la infracción, como máximo 40, pueden ser menos, y cuidado, no menosprecies al azotado. ¿Por qué 40 y no 50? ¿O por qué no 41 o 39? ¿Por qué no 35? El texto aquí no lo indica. Yo pensando dije, bueno, puede que sea un paralelismo entre los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto, en el que Dios pues, les castigó
a pasar 40 años, entonces si Dios solo estuvo hasta 40 años, porque yo voy a azotar más de 40 a mi hermano. Pero bueno, en el texto no lo pone, como podéis, lo leímos, no pone exactamente por qué 40. Lo que sí sabemos es que solo pueden ser hasta 40 porque no queremos que se ensañe la persona que va a azotar y no queremos que al verlo pensemos que somos superiores a él solo porque va a ser azotado. Dios estableció un límite en este castigo físico. Sí nos indican por qué eso, por qué no pueden ser infinitos. Porque el principio que a mi parecer subyace en esta ley no es el castigo, no es la humillación, sino todo lo contrario, que es la misericordia. Porque si fuera el castigo, casi no habría necesidad de un juicio o los azotes podrían ser ilimitados. Porque si alguien hace mal, se le azota y ya está, no nos tenemos que preocupar. Pero en este caso no es así. Porque por muy mal que se haya portado una persona, por muy mal que haya hecho las cosas, esa persona no puede ser humillada de modo que yo me sienta superior a ella. Porque somos iguales. Dios no quiere que yo piense que esa persona es inferior a mí, sino que quiere que piense que como mínimo esa persona que está siendo aceptada es igual a mí. Porque hoy se está azotando a esa persona, pero el día de mañana podría ser yo mismo el que fuera a ser azotado, porque todos nos equivocamos, todos podemos perder un juicio. Y si me tocara a mí, me gustaría que se me castigase sin piedad. ¿No merecen todas las personas otra oportunidad? ¿No merecen misericordia? Por último, me llama la atención que los primeros versículos están escritos en tercera persona, como si nosotros viésemos esa acción. Estamos viendo a dos personas que tienen un conflicto, que van al juicio, como si fuéramos espectadores. Van al juicio, uno lo pierde, la persona la echan al suelo para ser azotada. Pero si os fijáis, los últimos versículos dicen: puede darle 40 azotes, pero no más. No sea que le dé muchos más azotes y tu hermano quede degradado ante tus ojos. No quiere decir que por el hecho de ser azotado sea inferior al azotador, sino también a la persona que lo está viendo. Cuidado, no nos pensemos que porque alguien sea azotado es superior también a nosotros, aunque simplemente estemos allí viendo lo que pasa. Así que tú, es decir, yo, si estoy presenciando un juicio, si estoy presentando una amonestación a una persona, que no se me pase por la cabeza pensar: ah, mira, ya lo están amonestando, pero a mí no, porque yo soy mejor. Y a mí estas cosas no me pasan. Tenemos que pensar que el acusado es mi hermano, que es mi semejante, que es mi igual. Imaginad ahora que sí que hubiera una persona que es superior a nosotros y que nosotros vamos a un juicio con esa persona. Un juicio que perdemos, pero de paliza, o sea, no hay opción para nosotros. En cambio, esta persona dice: pues no, en vez de ser tú el que va a ser azotado, que eres el culpable, voy a ser yo. Yo, que soy justo, a pesar de que tú eres culpable, voy a ser yo el azotado. Un precio que nos correspondía pagar a nosotros, lo recibió él, no solo con azotes, sino pagando su vida. Y es que Jesús murió para que pudiéramos ser rescatados, para que pudiéramos pagar nuestra deuda con Dios y pasáramos de las tinieblas a la luz, para que pudiéramos ser parte de su familia y fuésemos todos iguales ante Él. Y mostró su misericordia en que, siendo superior a nosotros, porque lo era, porque era Dios, decidió humillarse y, haciéndose igual a nosotros, pagó en la cruz el precio que nosotros nos merecíamos por apartarnos de Dios. Pasamos ahora al siguiente ámbito, el ámbito laboral. El buey que trilla. Un versículo más corto. No pondrás bozal al buey mientras trilla. Aunque el pasaje trate de un animal, en este caso del buey, lo hace en un contexto en el que el buey está trabajando. Y el concepto es sencillo. Cuando vayas a llevar al buey a trillar, no le pongas un bozal, permite que el buey pueda comer de lo que está alrededor de lo que está trillando. Para los incultos en la vida del campo como yo, no es lo mismo trillar que arar. Cuando aramos, hacemos un surco, ponemos la semilla para que éste crezca. Cuando estamos trillando, la cosecha ya está lista para ser cosechada
Y entonces se separa el grano de la paja. Hay un pasaje en 1 Corintios 9, voy a leer del 7 al 12, en el que Pablo menciona esta ley. Aquí solo hay, de los versículos puse solo 3, porque no entraba todo. Dice así, 1 Corintios 9, del 7 al 12. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Por lo que podemos entender que cuando una persona está trabajando, tiene derecho a disfrutar del fruto de su trabajo, siempre y cuando no sea causa de estorbo al Evangelio de Cristo. Es cierto que esta última condición no aparece en el pasaje original que estamos estudiando hoy, pero en la mención de Pablo en la carta de los Corintios y su explicación es perfectamente extrapolable y nos puede ayudar a entender mejor esta ley. No es algo sacado de la manga, no cogido por pinzas. Es Pablo que menciona y explica la ley en un contexto que puede que sea más próximo al nuestro. ¿Y qué principio subyace? Nuevamente, yo veo misericordia. No impidas que el buey coma cuando esté trabajando. Hasta ahora hemos visto dos leyes que, bueno, aunque lo de azotar ahora mismo nos parece igual un poco raro, no está tan lejos de lo que hemos visto o vemos en otros países o experimentado. Ahora sí que las dos siguientes sí que igual nos parecen un poco más raras. Y vamos al ámbito familiar. La familia es lo más importante. Leemos primero versículos del 5 al 10 y dice así. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se llegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a la cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñado vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa de la sandalia quitada. Entramos ya en un terreno un poco más extraño para nosotros, para nuestra cosmovisión actual y contemporánea, pero no debemos olvidar, como decía Abel hace unas cuantas predicaciones, que somos viajeros, estamos en una máquina del tiempo. Hemos viajado a otra época y estamos en un contexto, pero nuevamente vamos a desgranar el pasaje. Tenemos a dos hermanos. Condición importante, estos hermanos tienen que habitar juntos. ¿Y qué pasa? Que uno de ellos muere. Y este que ha muerto tenía una mujer, pero no tenía hijos. Entonces, el hermano que sigue vivo tiene que tomar a la mujer como esposa y darle descendencia. La mujer no le está permitido casarse con alguien fuera de la familia de su hermano. El cuñado y la mujer tienen un hijo y a este hijo le ponen el nombre del hermano fallecido. Pero, ¿qué pasa si el cuñado no quiere? Entonces, la viuda tiene que ir a los ancianos y decirle que el cuñado le ha rechazado, que no quiere casarse con ella. Entonces, los ancianos llaman al cuñado, el cuñado les dice nuevamente que no quiere estar con ellos, que no quiere que no quiere casarse con la cuñada, vamos. Entonces viene la cuñada, le quita la sandalia del zapato y le escupe en la cara. Y desde ese momento
se le conoce a la casa de ese cuñado como la familia de la casa de la sandalia quitada. ¿Qué buscaban con esta ley? En primer lugar, aunque parezca raro, yo creo que lo que buscaban era que la viuda no quedase desamparada. Es cierto que no le permiten casarse con quien quiera, pero es que lo que buscaban es que siguiera dentro de la familia de su difunto marido. En segundo lugar, lo que intentan evitar es que desaparezca el nombre del difunto, que no se olvide, que no caiga en el olvido solo por el hecho de que no tuviera hijos. Porque, como ya leímos, el hijo que tuvieran el cuñado y ella tenía que tener el nombre del primer marido. En el caso de Ruth, para que Booz se pudiera casar con ella, tenía que renunciar a ella el pariente más cercano. Y así aconteció en Ruth 4:10, que dice: además de adquirir a Ruth, la moabita, la viuda de Maón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre de su difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio del lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy, aunque en este caso al hijo lo llamaron Obed y no Malón, pero el nombre de Malón sigue conociéndose y no fue olvidado y perdura hasta el día de hoy. El principio que yo veo que subyace detrás de esta ley es la descendencia, ya que para lo más importante en este pasaje es que el nombre del marido no pasara al olvido y pudiera tener un hijo que llevase su nombre. Pasamos ahora al siguiente texto, del 11 al 12, la siguiente ley. Dice así: si dos hombres luchan entre sí, un hombre y su conciudadano, y la mujer de uno se acerca para librar a su marido de la mano del que lo golpea, y ella extiende su mano y le agarra sus partes vergonzosas, entonces le cortarás su mano, no tendrás piedad. Aquí podemos ver un acto que a primeras nos puede parecer desmesurado. ¿Por qué cortarle la mano? ¿No es un poco exagerado? Entendemos que hay una intencionalidad, que la mujer va a atacar a lo que sería el punto débil. Y debemos entender que para un judío hay dos aspectos que son súper importantes, aparte de todo lo que tiene que ver con Dios. Tenemos otros dos aspectos que son muy importantes, que son su nombre, que es su identidad, para ellos era como la llave que les abría el alma, y su familia. Por eso siempre es tan importante no sé quién, hijo de no sé quién, o no sé quién de la tribu de tal. Para ellos era súper importante tener una descendencia, saber quién era su familia y poder continuar con esa familia. En este caso, la mujer, al asirle de sus partes, ha puesto en peligro su integridad y la posibilidad de que tuviera hijos, de que su nombre, el nombre de su familia, perdurase por generaciones. Y es que para ellos era muy importante saber de dónde venías, de qué familia, de qué tribu, y el poder contribuir para que esta familia, esta cadena, proveyendo de descendencia. El hecho de que se preocuparan tanto por las genealogías, que las vemos en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento, nos da a entender de la importancia que tiene para ellos saber de dónde vienes y el poder tener descendencia. De ahí que el castigo a nuestros ojos pueda parecer desmesurados. Y puede parecer que fuera estricta la ley, y puede que también le hicieran así para que no hubiese lugar a dudas y que fuera más un tema de meter un poco de miedo para que no hubiera las dudas y que la mujer, sin querer tal. Dice, no tendrás compasión de ella, se le cortará la mano. No tanto que porque quisieran ir y cortar las manos. También entiendo que los judíos podían pensar que una mujer no tenía que meterse en los asuntos de su marido, y menos atacar al punto débil de su enemigo. No solo por el dolor físico que le pudiera ocasionar, sino como dije, por la condena que podía suponer para un judío el hecho de no poder tener hijos. Y también por la condena que supone no tener todo bien amueblado, como pudimos estudiar en el capítulo 23, donde se nos indica que este era un motivo para estar excluido de la asamblea del Señor. El principio que encontramos en esta ley es el mismo, considero que es el mismo que el anterior, que es la descendencia, el poder tener hijos, el poder prolongar con tu familia. Nos quedan ya solo dos leyes. Pasamos al ámbito mercantil, sin trampa ni cartón. Y leo versículo 13 al 16. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque
todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. No seas injusto a la hora de pesar, no seas injusto a la hora de medir, no seas tramposo y trates de engañar a la gente para sacar tu provecho. Esto es lo que podemos aplicar, tanto para las cosas materiales, en el súper, cuando vamos a pesar la fruta y levantamos un poco para que cueste un poco menos, no está mal. O cuando, si somos comerciantes y queremos vender algo a peso, pues tenemos una pesa trucada y hacemos trampitas. Tanto con las personas. Y os pongo un caso personal. A mí me pasa en el colegio, sé que está mal que lo diga, pero hay niños que te caen mejor que otros. Deberías actuar igual para todos, pero hay veces en las que el niño que es un poco pesado y te saca de quicio, hace una pequeña cosa que está mal, ya como que, no, ves, siempre estás mal, no sé qué. En cambio, si esa misma cosa pequeñita la hace el niño que te cae un poco mejor, pues no, en mi caso, confieso que no respondo de la misma manera y es algo que tengo que trabajar, porque no por el hecho de que el pobre chaval sea un poco más pesado, tengo que tratarle peor que el otro. No puedo tener dos varas de medir. Si la acción que cometen es la misma, mi respuesta debe ser la misma. Y espero que me podáis entender con este ejemplo. Y para los israelitas había una promesa, y es que si eran justos, si tenían una pesa completa y justa y una medida completa y justa, los días en la tierra que él les había prometido iban a ser largos. Pero si no lo cumplían, si eran injustos, tenían que saber que eso era abominación para Dios. El principio que subyace detrás de esta ley es la justicia, que seamos justos a la hora de medir y pesar, tanto con las cosas materiales como con las personas, en mi opinión. Y por último, el ámbito internacional, no olvidemos los sucesos que ocurrieron entre naciones hace no tanto. Leo y terminamos ya de leer el capítulo de hoy, del 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec en el camino, cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino, y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. En este caso, pongo antes ya subyace la fidelidad y os explico los motivos. Había una guerra contra Amalec, no sé si os suena esta guerra, en la que el pueblo de Amalec ataca a los israelitas. Moisés sube a un monte y tiene que estar con las manos levantadas. Cuando Moisés tiene las manos levantadas ganan, cuando se cansa y las bajan, el pueblo de Israel pierde. Entonces unos ayudantes le ponen unas piedras y le ayudan a sostener las manos hasta que el pueblo de Israel gana por completo. Este pasaje aparece en Éxodo 17, 24. Y podemos leer que dice: entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro, para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Por lo tanto, podemos ver que la palabra del Señor se cumple, que Él no se olvida y es fiel con nosotros. Para terminar, conclusión. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes o qué nos podemos llevar para casa? En primer lugar, un contexto. Las leyes fueron escritas en un contexto concreto para un auditorio concreto en un tiempo concreto. No nos podemos quedar con el dedo, tenemos que ver más allá, tenemos que apuntar a la luna, tenemos que ver qué se esconde detrás de la ley, no quedarnos con que si hay una pelea ahora entre dos hombres y una de ellas la agarre de las partes, tenemos que cortarle la mano. No, tenemos que ver qué hay detrás de cada ley. Y los principios, podemos aprender también que los principios que hay detrás de estas leyes son perfectamente aplicables para nosotros en el día de hoy, como son la misericordia con el culpable, misericordia con el trabajador, la importancia de la descendencia, en este caso puede ser tanto material como la descendencia espiritual, la importancia de la justicia y entender que Dios cumple con su palabra. Y como aplicación, el reto que os doy para esta semana, para que no os olvidéis, es que cojáis uno de estos 4 apartados, misericordia, descendencia, justicia o fidelidad de Dios, y esta semana trabajéis por subir puntos en estas skills, como dirían los jóvenes. En misericordia, situaciones en las que veo que alguien considero que pudiera parecer inferior a mí, pues no, tengo que tener misericordia de él. Misericordia con las personas que no conocen aún a Dios, intentar explicarles qué es lo que se están perdiendo. Con la descendencia, en este caso lo enfocamos más por la descendencia espiritual, como dije, buscar personas que puedan conocer de Dios y ser nosotros instrumentos útiles para ello.
La justicia, cuando veamos algún caso, algo que veamos que no está bien, que intentemos luchar porque la justicia prevalezca. Y por último, fidelidad de Dios. En su palabra podemos encontrar millones y millones de promesas que podemos llevarnos al día a día, aplicarlas y ponerlas en práctica. Así que, Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque aunque parezca que hay pasajes que no nos tienen, que pudiera parecer que no tienen nada que decirnos, tú siempre estás ahí y siempre hay algo que nos podemos llevar. Gracias por ella, por permitir que llegase al día de hoy, que nos llegara a nosotros. Gracias por el privilegio que es poder tener una relación contigo, porque Jesús tuvo misericordia de nosotros y aun siendo Él el culpable, recibió la culpa que nosotros merecíamos. Gracias porque gracias a Él podemos tener acceso a ti, podemos tener una relación contigo. Y ayúdanos en esta semana a poder llevar a cabo esto en práctica, acordarnos de ser más misericordiosos, de preocuparnos por nuestra descendencia espiritual, que persigamos la justicia y que podamos empaparnos de tu palabra para entender que tú siempre eres fiel y que no la abandonas. En el nombre de Jesús, amén.